En ocasiones me vienen a la mente ciertos pensamientos, ciertas reflexiones y las quiero compartir contigo. Para eso tengo este podcast. El caso es que el otro día me vino a la mente el tema del placer y el dolor. En concreto, el placer momentáneo, el placer de este momento, que normalmente está asociado con algo malo, aunque ahora veremos que no siempre es así. El caso es que lo que te da un placer y una recompensa a corto plazo, como por ejemplo el tabaco, o chucherías, o una bolsa de patatas, o comer chocolate, te da un placer momentáneo. Bueno, el tabaco no lo sé, porque no lo he probado nunca, pero a la gente parece que sí. Te da un placer momentáneo, ese subidón de dopamina, etcétera, pero luego tu cuerpo te dice, en el tabaco, con tosiendo, patatas fritas, dulces, etcétera, con dolor de tripa, chocolate, ciertas acciones con cierto remordimiento, sentimiento de culpa, incluso en muchas ocasiones llegan las adicciones. Y el problema normalmente de este tipo de acciones o de consumos llega al medio-largo plazo. Esos placeres que hemos recibido a corto plazo suelen traer graves consecuencias a medio-largo plazo. Y nuestro cuerpo nos avisa. Una vez, dos veces no pasa nada. Si genera adicción, muchas veces la gente se hace adicta solo con una vez. Así que mucho cuidado con probar ciertos productos, servicios, consumos. Bueno, el caso es que si eres capaz de hacerlo una o dos veces, no pasa nada. El problema llega cuando se genera un hábito y se empieza a hacer de manera frecuente. Cuando empiezas a comer mal de manera frecuente, empiezas a fumar, a beber y a realizar ciertas acciones que a corto plazo te genera ese subidón de adrenalina, de dopamina, de lo que sea, ese placer momentáneo, pero que luego trae graves consecuencias. Tu cuerpo te ha ido avisando, te ha ido diciendo, oye, que hay un sentimiento aquí de culpa, hay una adicción, hay un remordimiento, incluso un dolor físico, tosiendo, dolor de tripa, te ha ido avisando y no has sido capaz de darte cuenta en muchas ocasiones. El caso es que hay otras ocasiones, bueno, por ejemplo, también siguiendo con esto, ver una serie hasta las 4 de la mañana, también esos remordimientos te van a llegar. Ya sabes que te da un placer momentáneo y bueno, voy a ver uno más, que esto me ha generado esa necesidad, pero luego llegan los remordimientos, llega ese sentimiento de culpa. Sabemos que está ahí, que nuestro cuerpo nos está avisando. Sin embargo, hay otros placeres momentáneos que son buenos. De hecho, si hueles una flor, te genera un placer momentáneo, te hace sentir bien. Y a medio-largo plazo, también. Tu cuerpo no te dice, no hagas eso, has disfrutado, pero deja de hacerlo. O meditar. Te pones tranquilo, te pones música clásica, te pones a leer, te pones a meditar. Hay ciertas acciones que te generan un placer momentáneo, que te generan también una sensación de relax y que luego se sigue manteniendo, te sientes bien por haberlo hecho. Un trabajo bien realizado, dar las gracias a alguien, agradecer cada día ciertas cosas que has vivido, etcétera, o decir te quiero a alguien, te da un placer. Y sin embargo tu cuerpo no te dice esto no lo hagas, sino más bien lo contrario, te mantiene esa sensación de placer durante más tiempo. Y esto, diferenciarlo, creo que es clave. Y nuestro cuerpo nos dice, básicamente, lo que te sienta bien y lo que no te sienta bien. Y por otra parte, tenemos ese sentimiento de dolor que es más complicado de detectar. Lo que está bien, lo que nos sienta bien y lo que no. Creo que con un ejemplo se ve más claramente. Si hacemos ejercicio, pues vamos al gimnasio. En los primeros días, esa sensación de dolor físico incluso, no tanto a lo mejor mental, incluso también mental de ahora tengo que hacer pesas, tengo que aprender a hacer esto, no sé cómo hacerlo, tengo que preguntar. Hay un dolor ahí y no suele haber un placer a corto plazo. La dificultad, el ser constante, el no ver resultados a corto plazo, genera dolor. Sin embargo, a medio largo plazo empieza a haber esa sensación de placer, sobre todo cuando empiezas a tener ese hábito. Ves una sensación de dolor que en ocasiones, a medio largo plazo, empiezas a ver buenos resultados y un placer a medio largo plazo que se mantiene a pesar de haber un dolor inicial. Obviamente, si te pinchas con un cuchillo,
llega un dolor y no va a haber más placer en ningún momento. Por eso digo que en ocasiones es difícil. Puede haber un dolor momentáneo en levantar pesas, no sé si tanto la palabra es dolor, pero sí ese sentimiento de esto no me convence. Sin embargo, en ocasiones sí que hay una recompensa a medio largo plazo si eres constante con el gimnasio y haces bien los ejercicios, obviamente, porque si no, tu cuerpo también te está avisando. Si estás con una postura mal o estás sentado durante muchas horas, te avisa tu cuerpo, te dice, oye, aquí estás haciendo algo que no nos sienta del todo bien. O en el gimnasio, pues sufrir un poco hasta el límite que pueda ser bueno, pero hay un límite que si lo superas te puedes lesionar, porque no estás haciendo bien el ejercicio, etc. Como digo, aquí ya este punto del dolor es un poco más complicado. Diferenciar entre lo que nos aporta un dolor en un momento y que en un futuro próximo o más alejado nos puede aportar un placer, como por ejemplo en mi caso yo con el gimnasio, ya ir al gimnasio, aunque puede haber un sentimiento ahí de reticencia, de ahora tengo que coger el coche e ir hasta el gimnasio, luego sé que hay un placer. O incluso luego te puedes dar un placer después, como yo suelo hacer en ocasiones, de ir a la piscina, después de ir al gimnasio o al spa, un ratito ahí, que te dan los chorros en la espalda y te sienta muy bien. El caso es que es difícil diferenciarlo, pero podemos verlo. El dolor no siempre es bueno, en ocasiones puede que sí, pero en otras ocasiones no. Es más complicado. Y lo podemos ver con el placer. El placer en ocasiones es bueno y se puede mantener a medio y largo plazo y a corto plazo, como leer una flor, dar las gracias, agradecer, meditar, escuchar música. Bien, si empiezas a perder tiempo haciendo alguna de estas cosas o ves que ya no y voy a leer o voy a tumbarme, a relajarme y pasan horas y horas y no haces nada, puede haber un sentimiento de culpa. Pero aquí ya lo vemos, que hay un límite que nos podemos dar cuenta de una forma mucho más sencilla. El caso es que esta era la reflexión. Simplemente intentemos escuchar un poquito más a nuestro cuerpo, pero teniendo en cuenta que en ocasiones hay algunos procesos que van a tardar más en dar resultados. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos, reflexiones, cotilleos y tendencias del mundo en general. Si te ha gustado el episodio, compártelo, dale a me gusta, deja 5 estrellas, comenta. Me ayudarás de esta forma a seguir creando episodios completamente gratis. Y únete al grupo de Telegram desde borjagirón.com/Telegram y también a mi newsletter, borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast los últimos días. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.